El 19 de enero de 2013, el ingeniero Justin Mackey, jefe de la misión Mars Science Laboratory, anunció el descubrimiento de depósitos de calcio en Marte, a partir de los datos enviados por el rover Curiosity de la NASA. El 20 de enero de 1994, la revista Nature publicó el descubrimiento en el gen que codifica el receptor de la vitamina D. Este gen puede ser empleado para predecir diferencias en la densidad ósea, el cual es el principal factor de riesgo de fractura por osteoporosis. El 21 de enero de 1954 entra en servicio el primer submarino de propulsión nuclear llamado Nautilus. Una de sus características más importantes fue que podía estar sumergido durante meses, a diferencia de los submarinos diésel. Ya estamos de vuelta y recibimos una llamada telefónica. Muchas gracias a Ariadne Cepeda, que nos manda un saludo, dice excelente programa, y nos pregunta que, bueno, el 31 de octubre ella ganó un libro aquí en una dinámica que hicimos y nos pregunta si todavía puedes pasar por él. Claro que sí, Ariadne, ahí te esperamos en la coordinación de comunicación en la Facultad de Ingeniería, y ahí te había yo escrito los horarios y donde nos puedes encontrar. Ahí está tu libro esperándote. Así que, y bueno, pues gracias por llamar. Si alguien más nos quiere mandar mensajitos, o si quiere libros, no, todavía no tenemos libros. Cuando tengamos, estamos en el 55 36 89 89 y también acá por Facebook ya veo que nos mandan saludos, dice Sonia Corona, muchos saludos al equipo de Ingeniería en Marcha, muy interesante el tema de captación de agua, muchísimas gracias. Muchas y bueno, gracias, Sonia. Ahora sí, aquí va el segundo tema, les cuento. Le doy la bienvenida a la doctora Jimena Olveres Montiel. Hola. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerle aquí. Gracias. Y le doy la bienvenida al doctor Boris Escalante Ramírez. Gracias por la invitación. Un gusto tenerles. Estamos haciendo enlace telefónico en breve porque se nos va a unir también un tercero en esta charla. Así es. Bueno, mientras les cuento que todos ellos son miembros del Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes del Departamento de Procesamiento de Señales de la DIE, la Facultad de Ingeniería. Y bueno, vamos a platicar con ellos, como les decía hace rato, sobre... ya está conectado, perfecto. También le doy la bienvenida al investigador postdoctoral Carlos Minuti Martínez. Hola, doctor. Postdoctor, ¿cómo está? Hola, muy bien. ¿Qué tal? Aquí le damos la bienvenida a Sandra Corona y Jorge Solano. Y ya estamos aquí en cabina también con la doctora Jimena y el doctor Boris Escalante. Y pues bueno, ahora sí les platico de qué vamos a platicar. Hablaremos de la participación que tuvieron en la edición 22 del Mexican International Conference on Artificial Intelligence 2023. O sea, esto estaba muy gringo, pero esto es mexicano. Esto es mexicano. Sí. Esta es la MICAI 2023 para los cuates. Esto fue en noviembre, del 13 al 18 de noviembre de 2023 en Mérida, Yucatán. Este es un evento que organiza la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, la SMIA, y lo recibe el Instituto de Investigación en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM, el IMAS, quien es huésped, y estuvieron en la Universidad Autónoma de Yucatán, tengo entendido. Entonces, bueno, en este evento, que ya es la edición 22, se hace de todo. Hay conferencias, obviamente pláticas, papers, todo relacionado con la IA y qué sucede en México. Y entonces nuestros doctores nos van a platicar ellos qué presentaron, porque ganaron el Best Paper Award, que es algo así como a la mejor investigación que presentaron su proyecto y ganaron a la mejor investigación dentro de esta, bueno, pues sí, conferencia, de este congreso. Así que a ver, vamos a empezar por partes. Okay. Por el MICAI. Sí. Vamos a empezar por el MICAI. ¿Qué tan importante es el MICAI para la inteligencia artificial? Ok, pues el MICAI es un evento que ya tiene muchos años, 22 años ya. Es un congreso internacional, organizado por la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial, donde participan pues todos los que hacen inteligencia artificial en el país, sí, okay. Pero se reciben aportaciones de todo el mundo. Internacional. Entonces, digamos que es el congreso más importante que hay en México en inteligencia artificial. Okay. Así es. ¿Y lo organiza el IMAS? Lo organiza la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial. Sucede que la sede fue en Yucatán. Y el IMAS tiene una sede en Yucatán. Entonces el IMAS se ofreció para dar la sede junto con la Universidad Autónoma de Yucatán. Exacto. Okay. Y perfecto. Bueno, antes de irnos, pues entendemos entonces ya el concepto, pues llegan expertos de todos lados, mandan sus investigaciones. Pero doctora Jimena, por favor, platíquenos, ¿qué es inteligencia artificial? Porque ya todo el mundo escuchamos por todos lados inteligencia artificial y damos por hecho, creo,
que como que lo entendemos y que ChatGPT yo meto cositas y sale algo. Pero aquí estamos hablando de algo más allá porque vamos a enfocarlo hacia a la parte médica, que es en lo que nos van a platicar. Pero bueno, primero, ¿qué es inteligencia artificial? Bueno, inteligencia artificial son una serie de herramientas, ya es toda un área, ¿no? Que engloba herramientas matemáticas, de computación, de no sé, visión computacional, que es lo que más hacemos nosotros, pero en general son una serie de herramientas de computación que se utilizan para emular lo que es la inteligencia humana, ¿no? Uh-huh. En realidad es algo de la inteligencia que está generando por computadora, precisamente. Y bueno, pues esa idea es ya meter toda esa inteligencia de manera que entre en todas las áreas, ¿no? Uh-huh. Ingeniería civil, ingeniería en medicina, no sé, lenguaje, en la que se te ocurra, imágenes. En educación, ¿no? Educación es muy fuerte ahorita, está queriendo utilizar la inteligencia artificial precisamente, ¿sí? Entonces, perfecto, ok, lo entendemos ahí. Entonces, ahora sí, doctor Boris, por favor, platíquenos, ¿de qué trata este paper que ustedes presentaron, que es el PumaNet CXR? Okay. Nosotros tenemos una línea de investigación muy fuerte, ya hemos platicado antes de ella. Consiste en hacer sistemas que ayuden al diagnóstico médico, ¿sí? Y dentro de esa línea tenemos unos proyectos importantes que tienen que ver con enfermedades respiratorias, por ejemplo, detección de COVID, neumonía, etcétera, etcétera. Es una línea de trabajo que tenemos desde la época del COVID, desde 2020, y hemos ido trabajando con ella. Y dentro de este punto específico, lo que hicimos en este artículo es hacer un sistema, ¿sí? Una red neuronal artificial que es capaz de analizar una imagen. Son imágenes de radiografía, de rayos X, de pacientes que pueden estar enfermos o tener alguna enfermedad. Esta red lo que hace es analiza la imagen y primero que nada mejora la imagen en términos de por ejemplo, le puede quitar ruido, ¿sí? Pero también hace que la imagen se quede exclusivamente con lesiones o con características propias de la enfermedad. ¿A qué me refiero? Cuando sacan una imagen de rayos X, pues a veces el paciente tiene un corazón dilatado, ¿sí? Y que quizás no es propiamente por la enfermedad, sino por otra enfermedad o por la misma enfermedad. Entonces lo que hacemos es, esta red corrige el tamaño del corazón. A veces el paciente tiene cateterismo, tiene algún tubito que sale en rayos X, y a veces las redes neuronales se fijan en estos artefactos para decidir si está enfermo o no, y eso es lo que no queremos que haga. Nosotros queremos que la red tome su decisión en base a las lesiones propias de cada enfermedad, del COVID y la neumonía. Okay. Entonces, esta red, que es una red, por un lado, mejora la calidad de las imágenes, y por otro lado, pues hace la clasificación de las posibles enfermedades que tiene el paciente, y el resultado es que es una red muy eficiente, ¿sí? Que es competitiva con arquitecturas más complejas. Entonces hicimos una red muy eficiente que corrige imagen, que además nos permite resolver un problema que es muy grande en imágenes médicas, que es que las bases de datos son pequeñas. No existen muchas imágenes médicas. Si pensamos en imágenes naturales, hay millones de ellas, pero imágenes médicas de enfermedades específicas, las bases de datos existentes son pequeñas. Y esto nos permite aumentar el tamaño, el número de imágenes, que a su vez sirven para entrenar sistemas de clasificación de enfermedades automáticas. Ok, a ver, aquí voy a parar tantito, doctor Boris, justamente para que nuestros radioescuchas se imaginen. Bueno, yo creo que la mayoría hemos pasado en algún momento por ir a rayos X, imagenología, y que ya te rompiste un hueso, te rompiste algo. En esta parte del desarrollo que ustedes nos mencionan, pues efectivamente está enfocado en el tórax, porque todos sabemos que pues el COVID atacaba los pulmones, ¿no? Entonces, esta necesidad que nos plantea es muy interesante porque, bueno, uno que no es experto, pues ves la radiografía y a lo mejor te dices, pues yo estoy viendo las fisuras de la costilla, tal, pero lo que ustedes nos están diciendo es que con esta tecnología se trata de que se le enseñe a esta inteligencia artificial a fijarse en lo que corresponde a la enfermedad o en las alertas que tendría que ver el doctor de aquí hay que tener cuidado porque puede pasarle esto o esto al paciente, ¿no? Entonces, ahora sí, platíquenos, o sea, ¿en qué momento surgió? Ustedes llevan esta línea de investigación. ¿Cómo ha sido su acercamiento o algunos doctores en particular les dijeron,
tenemos esta problemática, necesitamos pues salvar tiempo, porque al final es eso, ¿no? O sea, rápido tú ves la imagen y puedes decir, urge que le hagan esta cosa al paciente y no perdemos tiempo con diagnósticos erráticos. Sí. Esto surgió realmente a partir de la pandemia, ¿no? En 2020 la UNAM hizo varias acciones para mitigar las consecuencias de esta enfermedad y nosotros particularmente nos dedicamos a hacer un sistema que automáticamente detecte la enfermedad. Es decir, en esa época muy pocos radiólogos podían detectar la enfermedad viendo una imagen médica. ¿Sí? Lo que teníamos era la PCR, ¿te acuerdas? Pero la PCR estaba escasa, tardaba días, etcétera, etcétera. Entonces, los médicos lo que hacían era meter al paciente al tomógrafo para sacar una tomografía y analizar los pulmones. Pero no todos los médicos estaban capacitados, no todos los radiólogos, había pocos radiólogos capacitados para distinguir un COVID de una neumonía, por ejemplo, ¿sí? Paciente normal es más o menos claro, sus pulmones deben estar transparentes, pero los tan enfermos era muy importante diferenciarlos entre neumonía o COVID porque el tratamiento era muy diferente, ¿no? Entonces hicimos un sistema que automáticamente detectaba esa enfermedad, entonces el médico subía la imagen y el sistema le decía, mira, este paciente con 99% de probabilidad tiene COVID. Y además, aquí están sus lesiones. Te devolvía la imagen con las lesiones marcadas. ¿Sí? Entonces, ese fue un problema en el que mucha gente en el mundo trabajamos. Nosotros hicimos un sistema que era muy, muy, muy bueno y que estuvo funcionando. Hasta la fecha está funcionando. ¿Sí? Entonces, de ahí surgió la enfermedad. Esas son las cosas buenas que tienen las desgracias, ¿no? Las guerras y las enfermedades hacen que desarrollemos mucho la ciencia y la tecnología. Entonces, a partir de eso, es que esta rama específica de detección de enfermedades a partir de imágenes se ha hecho una línea en todo el mundo muy importante. Y esa experiencia tan rápida que tuvimos en el 2020 nos ha servido para seguir trabajando y hacer sistemas más complejos. En esa época nunca se nos hubiera ocurrido hacer lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente. Generar imágenes sintéticas para aumentar las bases de datos. Es una cosa muy, muy novedosa. Y realmente aquí Carlos Minuti tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo mérito. Porque pues él es el investigador postdoctoral cuyo proyecto fue desarrollar esto. Sí, en fin. Entonces, y llegó a buen puerto, ¿no? Y que justamente le quiero dar la palabra a Carlos Minuti, si ya estás ahí, o ya te dormimos, Carlos. No, aquí estoy. Ahí estás, perfecto. Oye, pues cuéntanos, aquí ya pues teníamos que dar el preámbulo, más o menos para que todos entendiéramos de qué trata esto. Ya el doctor Boris nos platicó de lo difícil que era tener imágenes reales para de enseñarle a la inteligencia artificial, pero ahora sí cuéntanos cuál fue el reto, porque, insisto, medio sabíamos, ya existe la inteligencia artificial, todo el mundo mete imágenes. ¿Qué es en particular lo que tú hiciste que lo volvió diferente? Bueno, básicamente, ya con el trabajo de este tipo de inteligencias artificiales, se conoce cuáles son los retos que tienen, particularmente en el área de imágenes médicas. Uno de estos retos se debe a la interpretabilidad de los modelos. Esto quiere decir, estos modelos son altamente complejos e incluso para nosotros que los diseñamos, a veces es difícil saber qué reglas internamente está desarrollando el modelo para tomar una decisión. Entonces, debido a ello, es difícil saber la lógica que tiene detrás del modelo y podría estar cometiendo errores. Ese es uno de los problemas que tiene. Otro ya lo comentaron, que es precisamente que hay pocos datos, en especial en el área de imágenes médicas, y ahí ahorita voy a hablar un poquito más, entra en algo que se llama el aprendizaje por transferencia para solventar este problema de pocas imágenes. Y otro problema que hemos visto a lo largo del tiempo es que se han hecho grandes competencias en estos modelos para identificar imágenes y cada vez se han hecho más complejos y han ido creciendo fuertemente el poder de cómputo que requieren. Pero eso también es un problema, porque muchas veces para un análisis ya en el campo, en un hospital o tal vez en un médico local, no va a tener ese poder de cómputo que están estos grandes modelos ahora obteniendo. Entonces también la idea era desarrollar un modelo simple, básico, y se hacía directamente para el problema que queremos atacar, que iba a ser más eficiente. Entonces básicamente la idea nace con todo esto en mente. Entonces, actualmente existen muchos modelos que se usan como base de inteligencia artificial para la clasificación de imágenes, modelos muy grandes que requieren mucho poder de cómputo, y estos se entrenaron con imágenes de todo tipo, objetos comunes, clásicos, y lo que aprenden estos modelos es a identificar los patrones comunes en estos objetos, como perros, gatos, escritorios. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esos patrones no necesariamente van a ser los ideales para imágenes médicas,
Entonces, y a la vez puede ser que aprende patrones no necesarios también para las imágenes, haciendo que requiera un modelo más grande. Entonces la idea es entrenar un modelo basado en imágenes médicas y después para hacerlo más sencillo y más óptimo para este tipo de imágenes, pero a la vez hacerlo más interpretable. El modelo genera, variando alguna información que tiene internamente, nos permite detectar, digamos, qué parte de esta información es la que usa para tomar decisiones, por ejemplo, una clasificación de enfermedad, y ver si está tomando la decisión correcta, si tiene sentido y no está cometiendo algo que llamamos sesgo. Sesgo, por poner un ejemplo, sería, existen redes neuronales, han sucedido ejemplos de este estilo, que por ejemplo se entrenaron para identificar trenes en una imagen. Y cuando se usaron técnicas para tratar de determinar qué hacía la inteligencia artificial, se descubrió que no estaba identificando trenes, sino identificar las vías de los trenes. Entonces estaba cometiendo un error. Esto era porque todas las imágenes con las que se les dio a esta inteligencia artificial tenían vías de trenes, entonces a la inteligencia se le hizo más fácil aprender eso. Y si nosotros no nos hubiéramos dado cuenta de eso, bueno, estaría cometiendo un error, ¿no? Porque cuando hubiera un tren sin vías, no lo iba a poder identificar. Entonces la idea de crear estos modelos más interpretables es saber qué entiende la inteligencia artificial por ejemplo, por alguna enfermedad, ¿no? En este caso, entre las clases que se entrenaron, existe, por ejemplo, cardiomegalia, que precisamente cuando movíamos los valores que la red considera más importante para ellos, se veía que lo que hacía era incrementar y decrementar el tamaño del corazón. Entonces parecía que era lo correcto, ¿no? Y nos permitía entonces identificar sesgos que con otras técnicas que existen no se podían identificar anteriormente, porque no se sabía exactamente qué estaba haciendo la red con este tipo de técnicas. Y bueno, por último, esta parte de más interpretable, como ya mencioné, menor poder de cómputo, y como lo estamos entrado para imágenes médicas, la idea es esto que no solo sea para rayos X de tórax, sino que se pueda transferir a otro tipo de imágenes médicas. Se está diseñando el modelo para que se pueda después usar algo que se llama aprendizaje por transferencia. El aprendizaje por transferencia es esto que ya mencioné de estos modelos de inteligencia artificial grandes, aprenden patrones, y para poner un ejemplo, nosotros si aprendemos lo que es una tabla, ya nos pueden decir que es una mesa en base a ello, ¿no? ¿En qué consta? En las 4 patas y en la parte principal de la mesa. Gracias a que aprendimos esto, y gracias a esto podemos también más fácilmente aprender lo que es una silla. Bueno, básicamente esto es el aprendizaje por transferencia, se hace que la red aprenda ciertos patrones que después pueda utilizarla en otro tipo de imágenes que faciliten el aprendizaje, y ya no requiera tantas imágenes para detectar esos patrones, sino ya los tenga en su corazón la inteligencia artificial. Entonces, el tipo de características que estaban incluyendo, y bueno, todo esto es lo que llevó a esta premiación y a este artículo que se publicó en el MICAI. Carlos, te saluda Jorge Solano. Con todo esto que nos explican, ¿no? Por un lado, la importancia del MICAI, y que por otro lado, pues todo lo que hicieron, lo que desarrollaron, ¿esperaban este resultado? Porque recibieron el premio al primer lugar de los papers expuestos en este congreso, ¿no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viste el congreso en general? Y el resultado final, ¿lo esperabas? ¿Te sorprendió? ¿Qué sentiste? Bueno, como siempre hay la esperanza, cuando uno se esfuerza en este tipo de proyectos, está la esperanza de que va a tener algún reconocimiento, y bueno, sí tenía la verdad la esperanza de que sucediera algún tipo de reconocimiento con respecto a este trabajo. Y bueno, fue una experiencia muy agradable ver todo lo que se está haciendo, las áreas de interés actual en la inteligencia artificial, por ejemplo, los modelos de lenguaje. Y a pesar, por ejemplo, de que ahora es mucho esta área de interés, la de modelos de lenguaje, bueno, a pesar de eso, que se reconociera este trabajo, nos dio mucho gusto en general, porque sí, fue un esfuerzo grande, que bueno, estos son los primeros resultados de este trabajo, que esperamos va a crecer más, va a servir no solo para este tipo de imágenes médicas, sino para otro tipo de imágenes médicas, tenerlo disponible para el público, y bueno, ayudar no solo tal vez en un futuro a imágenes médicas, sino a otro tipo de modelos de inteligencia artificial que permita que sean más interpretables. Muy bien, a ver, aquí la doctora Jimena nos quiere completar la información. Sí, yo quiero decir algo más de la investigación que se realizó y del paper que desarrolló Carlos. Él
no nada más se metió en inteligencia artificial, sino se metió al área de inteligencia artificial generativa, ¿no? Ese Ok. ya es generar a partir Ajá. de audio, video, texto, nueva información. Y eso es lo que hace con su sistema, llega a encontrar precisamente cuáles son aquel espacio latente o aquellas características importantes que yo puedo modificar en una imagen médica, cosa que es muy difícil, Claro. para Claro. decir si una persona o modificar una imagen de la persona, tal vez de que sea de que esté sano o que esté enfermo, cuáles son esas características. Entonces ahí es donde también importa mucho lo de la interpretabilidad, ¿no? O sea, su sistema se fue más allá, ¿no? Se fue a lo que hace pues el chat GPT, probablemente, digámoslo así, haciendo un símil, no así una equivalencia, pero en el área médica. Entonces ahí también tiene mucho mérito su trabajo, No, y la el trabajo de esto. responsabilidad de hacerlo bien, Claro, ¿no? O sea, estás hablando de salud sí, y de personas. se evaluó, obviamente esto todo fue evaluado con métricas y ver que sí realmente estaba descubriéndose ese tipo de información, ¿no? Generándose Claro. nuevo tipo de Qué información. padrísimo. Sí. Fíjense que aquí, para los tres, no sé el que quiera responder, decían que la arquitectura es altamente eficiente, ¿no? Lo que entiendo es que mejora el procesamiento, ¿no? Que es muy rápida. ¿De qué tiempo estamos hablando? Porque procesar una imagen es complicado, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido es altamente eficiente? ¿Cómo lo podemos entender? Bueno, principalmente porque es más pequeña. ¿Me explico? O sea, tú puedes tener las redes neuronales tienen pues, muchas capas, ¿sí? Y cada capa dice millones de operaciones. Aquí aquí lo que se logró es que una red más pequeña puede tener una arquitectura más compacta, puede tener un resultado tan bueno como las arquitecturas grandes. Ah, ok, ¿Sí? ok. Y el otro punto es que estamos tratando de que esta red funcione de forma interpretable. ¿Qué quiero decir? Que las redes neuronales muchas veces trabajan bien, pero a veces no sabemos por qué trabajan bien. Entonces, como dijo Carlos, a veces están fijando en las vías de tren en lugar del tren. Exacto. Y pensamos que lo está haciendo Ok, bien. claro. En imágenes médicas a veces está fijando en el catéter y está En el diciendo que está corazón enfermo. grande. Pues sí, pues está enfermo porque tiene catéter, pero no se fijó en la lesión Exacto. o el corazón grande, etcétera, etcétera. Entonces, las redes muy grandes tienen se dan el lujo de tener demasiada redundancia y se fijan en otras cosas y funcionan bien. Esta red es menos redundante porque estamos promoviendo que cuando hace la decisión se fije Exacto. en las zonas en donde hay lesiones características. Sí, que se Eso enfoque. exacto, y eso es toda una línea de investigación, la No, y es dificilísimo, interpretabilidad eso de sí, la sí, red. claro. Sabemos que funciona, pero no sabemos por qué, ¿no? Y eso se llama interpretabilidad. Entonces es un ejercicio muy importante porque estamos tratando de hacer una red que se fije en donde se tiene que fijar, ¿no? Entonces eso también la hace eficiente, ¿sí? Y eso es una de las cosas, pues que al final de cuentas es una sospecha de que por qué funciona mejor. O sea, funciona mejor porque está probada que funciona o igual que las redes más grandes, ¿no? ¿Por Que se qué está funciona fijando. mejor? Bueno, pues porque tratamos de hacerla así, de esa forma, ¿no? Por un lado, corrige esos detalles y además estamos seguros que se fija en las zonas importantes de la imagen. Eso es algo muy relevante, digamos, en el área de redes neuronales como línea de investigación, ¿sí? La interpretabilidad. Vale. Oye, Carlos, y dentro de esto, bueno, pues ya se hizo el resultado. ¿Cuánto tiempo se tardaron? Porque obviamente ha sido una suma de esfuerzos previos, de mucho tiempo que llevan la investigación. Pero digamos que de que surge la idea y que se hace toda esta, pues sí, esta planeación, esta realización, ¿cuánto tiempo les llevó? Bueno, es difícil decirlo porque, bueno, siempre está este proceso de prueba y error, donde uno ve que funciona, que podría incluirse, que es mejor. Pero bueno, para estos primeros resultados que se presentaron en el Congreso, diría que unos 8 meses es lo que se llevó. Y actualmente esperemos publicarlos pronto, ya se tienen una nueva versión de la red que es un poquito, que tiene mayores capacidades y bueno, otras características. Entonces esta otra nueva versión esperamos que además se utilice para diferentes tipos de imágenes médicas, no solo para este tipo de imágenes a través del aprendizaje por transferencia, pero sí, muchas veces, por ejemplo, cuando salió el COVID, a veces vemos
resultados muy prontos, de que se tienen redes muy rápido. Y bueno, decimos, ¿por qué en investigación se tardan tanto? Bueno, es precisamente para tener todos estos detalles, saber exactamente qué está haciendo, diseñarlo, porque a veces ya están los modelos ahí directamente para proveerle las imágenes y haga las clasificaciones, y no sabemos. Por ejemplo, en lo del COVID tocó un caso que se veía de algunos que desarrollaron una red, que descubrieron que la red se estaba fijando para determinar si tenía COVID o no en qué hospital venía, tenía las letras, la radiografía, y eso le permitía saber de qué hospital venía, ¿no? Entonces la red no estaba identificando en realidad, parecía que tenía mucha precisión, pero no estaba identificando. Entonces, este tipo de problemas es lo que a un profesional de la salud le da desconfianza usar estos métodos. Entonces, al final, precisamente estos métodos solo están para asistirlos, para tal vez decirles qué paciente necesita mayor atención, o son una asistencia cuando tienen muchos pacientes, pero no para sustituirlo. Entonces, pero aún así necesitamos, a pesar de eso, necesitamos saber bien qué están haciendo este tipo de modelos para que ellos puedan tener la confianza de utilizarlos y no solo se quede en un ambiente de investigación. Totalmente, que es lo que siempre decimos, no nos va a sustituir, hay que usarlo a favor, ¿no? La tecnología a nuestro favor. Y pues bueno, ya nos queda nada más un minutito, así que por favor, algo que quieran agregar que se nos haya ido, que sea importante mencionar. Bueno, pues sí, queremos también invitarlo al curso de cómputo cuántico que se dará próximamente. El área de cómputo cuántico tiene bastante relación también con el área de inteligencia artificial, hacia allá van a la conjunción, y se va a dar por primera vez en la Facultad de Ingeniería, precisamente. Entonces, pues el doctor está a cargo de la materia, y bueno, varios de nosotros vamos a apoyarlo, ¿no? Entonces, pues ahí viene la invitación, y no nada más eso, sino también al desarrollo de la tecnología, a las personas que nos están viendo, los estudiantes y alumnos y profesores, pues que no se desanimen, ¿no? Que sigan que sigan en esta área y buscando precisamente el apoyo, ¿no? A la sociedad. Eso es algo que me cuesta mucho. Pues muchísimas felicidades por este logro. Y bueno, pues ellos fueron la doctora Jimena Olivares, el doctor Boris Escalante y Carlos Minuti, el doctor también. Y bueno, pues nos vamos, Andy, se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias por escucharnos, gracias Jorge. Nos despedimos a nombre de todos los que hacen posible este programa. En la producción, Pedro Mateos; en las redes sociales de Ingeniería en Marcha, Sandra Corona; coordinación de comunicación, José Luis Camacho; controles, Socorro Montes; servicio social, Eric Sánchez y Corona. Y bueno, ustedes no se vayan y continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto. Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha. Divulgación del